Bueno, buenas noches, bienvenidos a la reunión, al encuentro semanal con la palabra que tenemos en la congregación Vínculo Perfecto. Gracias a quienes ya han respondido en este momento a la invitación a través de Google Meet para unirse también a este encuentro con la palabra. Muchas gracias a quienes ya se encuentran presentes en la sede también. Bienvenidos, bienvenidas en esta noche. La gracia sea con cada uno de ustedes para que sigan ahí reinando en vida sobre todas circunstancias. Gracias, bendecida Marta, por su saludo para todos los bendecidos. Muchísimas gracias, hijos de Dios. Estamos teniendo la oportunidad magnífica de estudiar en estas últimas reuniones. Hemos estado estudiando la cartilla, el manual que tiene por nombre Ministros competentes de un nuevo pacto, vino nuevo. Estamos en la página número 13. Algunos de ustedes la tienen física, otros la tienen en sus diferentes dispositivos. Si usted aún no la tiene o la perdió por cambiar de dispositivo o porque recién entra a los estudios, puede solicitarla. Por favor, aquí se la estaremos enviando a sus diferentes dispositivos para que usted la pueda imprimir o allí mismo en el dispositivo pueda estudiar con nosotros. En esta oportunidad quiero invitarlos para que abramos la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, el versículo 6. Estamos hablando en esta segunda parte de la enseñanza. Estamos tocando el tema de qué es la gracia, porque la gracia tiene muchas representaciones o nombres. En la clase anterior dijimos que la gracia es el reposo y mostramos los textos bíblicos. Básicamente eso es la gracia, el reposo. También dijimos que la gracia es una dispensación y estuvimos atentos porque resulta que los miércoles precisamente, vamos a dar un momento para que los que están a través de muy bien, estamos volviendo a la conexión, un momento porque estamos a través de Google Meet. Muy bien, hemos vuelto nuevamente, perfecto, muy bien, hemos vuelto otra vez a la reunión. Les estaba diciendo que hemos estudiado pues varias cosas hasta el momento. En la página número 13 estudiamos las dispensaciones y les quería decir que es muy importante para cualquier persona que estudie la Biblia, sin importar la iglesia o la religión como nosotros solemos decir. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta cuando uno estudia la Biblia. Una de ellas son las dispensaciones, otras son los pactos y también hay que mirar el contexto histórico, social, político del momento y varias preguntas muy importantes que son estas. ¿A quién escribe la carta y para quién va dirigida la carta? Porque originalmente la mayoría de los libros de la Biblia van dirigidos a familias, a personas o a naciones. Y algunos de los libros que componen el Nuevo Testamento van dirigidos también a algunas de las iglesias del Nuevo Testamento y algunas a la iglesia. Entonces, muy importante, cuando uno tiene claridad en eso, pues más fácilmente interpreta todo el texto sagrado. Recordemos que no estamos haciendo aparte, por así decirlo, alguna parte de la Biblia, sino que lo que hacemos es que desde el primer libro, que es el libro de Génesis que aparece en la Biblia, hasta el último libro que aparece en la Biblia, que es el libro de Revelaciones o Apocalipsis, nosotros presentamos al Señor, tanto desde Génesis a Apocalipsis, pero entendemos que todo ese compendio de libros contienen una historia de la nación de Israel, una historia de la creación del mundo, una historia de la vida de Jesús y una historia de lo que es la iglesia. Entonces, conociendo dispensaciones, entenderemos en qué dispensación Dios nos tiene y cuál es la parte que a nosotros nos corresponde de todo ese
ese material que hay allí en la palabra. Bueno, las dispensaciones ya las hemos recordado. Hoy pasamos entonces también qué es la gracia. La gracia tiene que ver también con lo que se conoce como nuevo pacto. Vamos a recordar rápidamente allí, por favor, si usted tiene dónde escribir o si tiene muy buena memoria, o luego lo escuchará nuevamente en el video. Pero recordemos, es importante una y otra vez estar recordando las enseñanzas. Repetir las enseñanzas, recordar las enseñanzas, nos permite que ellas se afirmen en nosotros, que echen raíces en nosotros. Y esas raíces que echa la palabra en nosotros es lo que nos da solidez en el tiempo, en la experiencia de la vida cristiana, en la vida humana. Entonces, vamos a recordar hoy algo muy importante. La gracia también es un nuevo pacto. Resulta que la palabra pacto es lo mismo que la palabra alianza y lo mismo que la palabra testamento. Entonces, esas tres palabras en la Biblia se usan: nuevo pacto, nueva alianza o nuevo testamento. Esas tres palabras se usan mucho en la Biblia. Incluso esta semana, que para nosotros, por ser una semana de celebración, entonces los cristianos de las diferentes denominaciones o creencias, esta semana van a recordar una palabra y la van a escuchar muchas veces, y es la alianza nueva y eterna. Entonces, eso es la gracia. La gracia es un testamento, un pacto o una alianza nuevo, y aparte de eso, eterno. Son dos cosas muy importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la gracia. Ahora, la gracia es un nuevo pacto, o es un nuevo tratado, o es un nuevo testamento, o es una nueva constitución que Dios establece con el hombre a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Importante también para todos los creyentes que tengan en cuenta el 14 de abril a las 3 de la tarde, 14 de abril a las 3 de la tarde, un 14 de abril del año 33, Jesús muere a las 3 de la tarde. Este 14 de abril a las 3 de la tarde es la fecha que da en la muerte del Señor, 14 de abril, aunque se celebre esta semana, porque la celebración no tiene que ser necesariamente el día que ocurrió, sino que la celebración es una conmemoración, un recordatorio que se hace de unos hechos históricos. En nuestro caso, unos hechos que tienen que ver con la vida de Jesús de Nazaret, con su muerte, con la pasión, la crucifixión y la resurrección. Muy bien. Segunda de Corintios 3:6, por favor, vamos a leer allí en nuestras Biblias. Cada uno de ustedes debe tener allí la Biblia, bien sea que la tenga física o que la tenga en su dispositivo, por favor. Pero allí donde está, vamos a estudiarla. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica o da vida. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la nueva alianza? ¿Qué es el nuevo pacto? La gracia es el nuevo pacto, el nuevo tratado entre Dios y los hombres. Ahora, dos cosas importantes acá que nos van a ayudar en la vida cristiana, tanto a quienes comienzan a caminar, a quienes están dando sus primeros pasos en esta vida maravillosa, como a quienes ya militamos hace algunas décadas y a quienes llevan algunos años. Hay alianza nueva y eterna, pero hay también ministros con competencia. Entonces, siempre ha habido alianza nueva y eterna, pero no siempre la iglesia ha contado con ministros con competencia para compartir, para enseñar el nuevo pacto. Por eso la iglesia, en su gran mayoría, su enseñanza, su liturgia, sus ceremonias, su cristianismo se basa en un porcentaje muy alto en el antiguo pacto o en la antigua alianza.
porque los ministros no se han superado, no han entrado en esa formación, en esa competencia para poder explicar el nuevo pacto. Entonces el texto es claro cuando dice que Dios nos hace o nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto. La palabra ministro significa servidor. Ahí empezamos a trabajar, ¿no? En una ocasión a Jesús le dijeron: Señor, cuando vengas en tu reino, ¿quién estará a tu derecha? ¿Quién estará a tu izquierda? ¿Quiénes vamos a mandar en tu reino? ¿Quiénes vamos a gobernar en tu reino? Y él les dijo: observen a las naciones, a los reyes, observen a las personas que tienen poder en este sistema. Ellos siempre quieren que los sirvan. Ellos siempre quieren tener gobierno sobre otras personas. Ellos quieren mandar. Ellos quieren que los llamen públicamente maestros. La expresión que Jesús usa allí en la traducción es rabí, maestro, que les den títulos. Y el Señor le dijo: entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes no van a buscar el ser populares. Entre ustedes no van a buscar que sus nombres brillen. Entre ustedes lo que van a buscar es que ustedes sean servidores. Entonces el mismo Jesús nos dio un ejemplo. Bueno, es bien interesante. Esta semana también se ve eso, lo que se llaman el lavamiento de los pies, el lavatorio de los pies. ¿Qué quiere decir eso? Van a representar que Jesús tomó un librillo, una especie de toalla, una vasija, echó agua, llamó a sus discípulos y les comenzó a lavar los pies a cada uno de ellos, para enseñarles una cosa: que si él, siendo el maestro, servía, cuánto más ellos, siendo los discípulos, cuando se convirtieran en maestros, ellos también deberían servir. Sin embargo, recordemos que entre el sistema no es así. Entre el sistema, lo que las personas entre el sistema están buscando es que los sirvan. En el pueblo cristiano protestante es muy común que los que tienen los ministerios buscan que los sirvan. Recuerde esto: un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro son ministros, son servidores. Son y somos servidores públicos del reino de Dios. Trabajamos para Dios y le servimos a los hijos de Dios. Por eso dice: Él asimismo nos hizo servidores. Pero aquí viene lo interesante: Dios nos hace servidores con competencia. Oye, competentes, ¿pero en qué? Él nos hace servidores competentes de un nuevo pacto, de una nueva alianza, de un nuevo testamento. Surge entonces la pregunta: ¿hemos sido enseñados en la nueva alianza? ¿Hemos sido enseñados en el nuevo pacto? ¿Hemos sido enseñados en el Nuevo Testamento? ¿Se nos ha enseñado qué es la alianza nueva y eterna? ¿O, muy por el contrario, se nos ha compartido la misma enseñanza una y otra vez, que ya viene de atrás del antiguo pacto? Las mismas ceremonias, las mismas reuniones, los mismos cánticos, los mismos sacrificios, y se ha convertido eso en una enseñanza que va de generación en generación. Preguntémonos cada uno de nosotros. Pregúntese usted allí que me escucha en casa o donde se encuentre. Pregúntese usted que está hoy en esta aula. Pregúntese usted que me escucha en diferido.
¿Es usted una persona servidora de Dios que tiene competencia en el nuevo pacto? Cuando una persona necesita o requiere hacerse competente en algún área, busca un lugar donde lo preparen, donde le enseñen y donde lo certifiquen. Le dan un certificado de que participó, hizo el curso o hizo el diplomado, de que estudió una cantidad determinada de horas que lo hacen competente en esa área específica para que pueda ser contratado y para que pueda hacer ejercicio de ese conocimiento en beneficio de otros en una empresa, dando conferencias, haciendo diferentes labores siempre a favor de otros. ¿Es usted, como creyente, como hijo de Dios, una persona que puede decir hoy con sinceridad en su corazón delante de Dios: Señor, yo soy un siervo, o sea, un ministro, soy un servidor, y soy un servidor que tiene competencia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? Hace unos días, en una reunión pastoral, me dieron la oportunidad y le pregunté a los pastores y les dije: ¿se han detenido ustedes a pensar en alguna ocasión en la alianza nueva y eterna? ¿Qué es la alianza nueva y eterna? Uno de ellos mostró mucha humildad, y dijo, y es un pastor de años, y dijo: la verdad, nunca me he detenido a pensar mucho en qué es la alianza nueva y eterna. Entonces yo le pregunto a usted hoy: ¿usted se ha detenido a pensar cuál es la alianza nueva y eterna? En esta capilla, en esta congregación que tiene por nombre Vínculo Perfecto, de la cual soy pastor, hemos procurado durante todos estos años de enseñarle y transmitirle a las personas el conocimiento del nuevo pacto. ¿Por qué del nuevo? Porque en el antiguo pacto la gran mayoría son competentes, o sea, tienen el conocimiento del antiguo pacto. Ellos saben en el antiguo pacto que si hay un problema pueden orar, y que si en la oración requiere ayuno, que es del antiguo pacto, ellos saben ayunar. Que si hay que vigilar, ellos tienen la capacidad de vigilar, eso es del antiguo pacto también. Que si hay que hacer una liberación y pelear con demonios, tienen la capacidad de hacerlo, y se preparan y se reúnen y llaman a personas que dentro de la religión tienen mucha fe, y van con toda libertad y hacen la liberación, luchan 1 hora, 2, 3 horas con un demonio, liberan una casa, liberan un carro, liberan un negocio, liberan una persona. Pueden romper maldiciones generacionales. O sea, todo lo que es competencia con el antiguo pacto lo saben hacer. Saben hacer profecía en el antiguo pacto también. Saben, la profecía tiene que ver con el segundo dedo, que es el que señala el futuro. Saben decirle a una persona, en tu futuro hay un viaje, en tu futuro hay esto, o Dios te va a llevar a tal parte, o Dios te dice esto, Dios te dice lo otro. Saben profetizar. O sea, la iglesia son competentes en el antiguo pacto. Si escuchan ruidos en una casa, dicen: hay un espíritu, y entonces llaman al pastor, o ellos mismos hacen la liberación de la casa. Si sienten una energía que no es, ellos mismos ya hacen la oración o llaman al pastor: que venga, saquen un espíritu que hay en mi casa. Son tan competentes en el antiguo pacto que algunos son especialistas en ver espíritus. Dice: yo veo un espíritu allá atrás de esa persona, entonces vamos a orar por él. Pero yo pregunto: ¿tenemos competencia en el nuevo pacto, en la nueva alianza? Muy interesante que usted, que lleva ya 10 años, 20 años, 30 años en el cristianismo, en el evangelio, en el estudio de la palabra, pueda una vez más decirse hoy con toda sinceridad: número 1, ¿soy un siervo, soy un servidor, o busco que me sirvan? ¿Estoy para servir a las personas o estoy buscando que me sirvan a mí? Y número 2, ¿me he esforzado en este tiempo en prestar mi oído para ser una persona competente en el nuevo pacto? Para poder explicar, por ejemplo, lo que dice Isaías 58. ¿Qué dice Isaías 58? Le preguntan algunos. Yo les digo qué dice Isaías 58. Incluso el texto de Isaías 58, el capítulo del texto, golpea a los creyentes en la cara, porque dice: el verdadero ayuno. Y está escrito hace 2700 años. Y dice: el verdadero. Ojalá la iglesia, los creyentes competentes del antiguo pacto, se detuvieran un momento en Isaías 58, se quedaran ahí un buen tiempo estudiando la palabra y entraran desde Isaías 58 al nuevo pacto. ¿Por qué?
Porque Isaías 58 dice que el verdadero ayuno es comer con los que tienen hambre. Es invitarlos, que vengan a la casa. Vengan a la casa y coman con nosotros. Que el verdadero ayuno es no esconderse del hermano que tiene necesidad. No es, ay, ahí viene, cierren la puerta, apaguen las luces, quédense en silencio, ninguno vaya a decir nada. El verdadero ayuno es dejar de señalar a las personas, de juzgarles, de condenarles. Y ahí dice, cuando practiquen el verdadero ayuno, que no tiene nada que ver con dejar de comer, sino con trabajar el alma. Cuando practiquen el verdadero ayuno, dice el mismo Isaías 58, dice Dios, entonces yo oiré y responderé su oración. Entonces ustedes tendrán tanta claridad mental que serán como la luz del mediodía. Entonces ustedes reverdecerán. Pero todo eso tiene que ver con el nuevo pacto. Como les dije, nosotros usamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, para mostrar el nuevo pacto. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿es usted una persona competente en el ministerio del nuevo pacto? ¿Es usted una persona con competencia en el nuevo pacto? Desde el punto de vista de Dios, Dios dice que ya lo preparó. Es decir, que la enseñanza ya está en usted, ya está dentro de usted. Nosotros los pastores lo que hacemos es, que esa es la misma base de la enseñanza. Enseñar es sacar de, no es introducir, sino sacar de. Nosotros los pastores lo que hacemos al enseñar es que los despertamos y sacamos de ustedes lo que ya saben, lo que ya tienen en su espíritu, en su mente, en su corazón. Y es la palabra eterna que ya está escrita en ustedes, con la cual ya vinieron desde donde el Padre a esta experiencia humana. Sacar de ustedes algo que ustedes ya tienen impreso en su ADN, en su espíritu, y es el nuevo pacto. Ministros competentes, porque hay muchos ministros, pero no competentes en el nuevo pacto. Oiga, ¿cómo es el nuevo pacto? El nuevo pacto no es de la letra. El nuevo pacto no es de la letra. El nuevo pacto es del Espíritu. Dos cosas muy importantes, muy interesantes. No es de la letra porque está haciendo referencia a la ley dada a Moisés, escrita en tablas de piedra. La ley que luego Moisés le transmitió al pueblo, a la nación de Israel. Ese pacto no estaba escrito en la mente y en el corazón. Ese pacto estaba escrito en tablas de piedra, en pergaminos. No estaba dentro, sino fuera. Hay una empresa aquí en la ciudad que es bastante grande, que dentro de sus valores, los valores que tiene uno que llama la honestidad. Entonces uno camina por la empresa, dentro de la empresa, y ve en algunos lugares un valor, la honestidad. Llamaba mucho la atención hace unos años atrás que aunque el valor de la honestidad se enseñaba, se trabajaba, había muchos robos dentro de la empresa, al punto de que en ese entonces y aún en el momento siempre hay que revisar a los trabajadores cuando salen, e incluso hay que revisar a veces a los que no son de trabajadores, sino incluso de un cargo más alto, porque lamentablemente en ese entonces y aún se ha descubierto que aunque el valor es la honestidad, la integridad, aún así roban y sacan cosas y hablan. Entonces, lo que está en la letra está afuera, y para cumplirlo se requiere mucho esfuerzo, un sacrificio. Contrario a eso, el pacto eterno, la nueva alianza que Jesucristo ofreció con su muerte y resurrección, no está afuera, sino que está dentro. Por eso se llama el pacto del Espíritu. Y como está dentro, se manifiesta naturalmente en la vida de aquel que tiene una vida espiritual o una común unión con Dios. Sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Jesús en una ocasión se levantó un sábado, un día de reposo, de descanso en la religión judía, porque pues sabemos que Jesús vivió
en una época en la que primero fue israelita, fue judío, y aparte de eso, pues de ser el Hijo de Dios y todo esto en forma humana, vivió dentro de la dispensación de la ley. Jesús se levanta un sábado, se va a la sinagoga, y estando en la sinagoga ve a una mujer que está enferma. Entonces el Señor la sana. ¿La sanó? Él acostumbraba a sanar a las personas. La sanó un sábado. Cuando ella recibió la sanidad, que fue libre, los dirigentes de la sinagoga le dijeron: ¿cómo te atreves a irrespetar la ley? ¿Cómo te atreves a desobedecer a Dios? ¿Cómo te atreves a provocar a Moisés sanando a esta mujer un sábado? ¿No sabes que el sábado no se puede hacer nada? O sea, en vez de dar gloria a Dios, en vez de glorificar a Dios, en vez de alabar a Dios, la actitud de ellos no fue esa, sino que más bien dijeron: ¿cómo puede este hombre sanar a esta mujer? Ahora, esa mujer llevaba muchos años enferma, y ellos no se alegraron. ¿Por qué? Porque la letra decía: el sábado no se hace nada, por eso la letra mata. Pero el Señor, cuya palabra es espíritu y es vida, les dijo: ustedes son hipócritas. O sea, ustedes son unos actores, les dijo Jesús. Pues Jesús acostumbraba a hablarle muy duro a los religiosos, y le dijo: ustedes son unos hipócritas. Ustedes se enojan porque yo hoy, siendo sábado, sané a esta mujer, una hija de Abraham, o sea, de la promesa. Y ustedes, cuando vienen el sábado para la sinagoga, si un animal de ustedes, del establo de ustedes, cae en un pozo el sábado, ustedes lo sacan. Ustedes lo sacan, ustedes no dejan que se les ahogue, ustedes lo sacan. Entonces, ¿no tendría yo también la obligación de sanar, liberar a esta mujer, aunque sea sábado? Entonces, los que viven según la letra quieren obedecer el texto bíblico como está escrito, la letra. Y entonces Jesús usa una expresión muy bonita y les dice, o sea, ellos tienen competencia en la letra, y Él les dice: ¿por qué no van y buscan competencia en la misericordia? Y les dice: antes lo que yo quiero es que vayan y aprendan lo que significa. Ya, Dios había dicho eso en el Antiguo Testamento antes de Jesús nacer: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Será que podemos detenernos un poco a pensar eso que Dios dijo? ¿Qué significa que Dios diga: misericordia quiero y no sacrificio? Hay una mujer enferma, más de 10 años, viene a la sinagoga muchas veces, en semana y los sábados, y no es sanada. Viene un sábado en el que Jesús está y Jesús la sana. Y ustedes, en vez de dar gloria a Dios, porque la letra dice: no harás nada el sábado, más bien se enojan porque yo la sané el sábado. Oiga, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Lo que Jesús estaba haciendo. La letra mata. No, Señor, vuélvela a enfermar, que venga mañana y la sanas, porque hoy es sábado, no se puede sanar. ¿Cómo así? Misericordia quiero. Muchos sacrificios, mucha religión, mucha tradición, muchas normas, pero a la hora de practicar la espiritualidad, que es el amor, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Cantamos hermoso, hacemos oraciones hermosas, pero tenemos tremendas situaciones personales. Pero aún así hacemos hermosas oraciones y hermosos cánticos. Misericordia quiere y no sacrificio. Entonces, Dios nos ha hecho servidores con competencia. Tenemos el certificado de un nuevo pacto. Ese pacto no es de la letra, sino del Espíritu. Mire, con todo el amor y el respeto que todos ustedes, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos o como católicos, puedan tener al escuchar esta enseñanza,
obedecer la lectura de la Biblia, haciéndola literal lo que dice, es peligroso. Vuelvo y lo digo nuevamente y les digo por qué. Obedecer la lectura de la Biblia tal como está escrito en el texto bíblico, así como lo dice, es peligroso. Para que algo sea doctrina, debe tener sustento y apoyo en diferentes libros de la Biblia. No un solo versículo, no un solo capítulo, sino en diferentes versículos y en diferentes libros para poder ser una doctrina. Oído con eso. Si no hay sino un solo versículo, hay que mirar, porque una doctrina tiene que apoyarse y entrelazarse mutuamente en toda la Biblia. 2. Nosotros no tenemos los rollos originales, como escribió el profeta o la persona que escribió, para interpretar directamente qué es lo que está diciendo. Lo otro es que la Biblia que nosotros tenemos actualmente, aunque sigue conteniendo la palabra de Dios, ha sufrido muchas traducciones. Y al pasar por diferentes traducciones de diferentes lenguajes a otros, se ha modificado un poco, porque no todas las lenguas tienen las mismas palabras, las mismas expresiones. Cuando se traduce, si no hay una palabra exacta que represente lo que dice, se busca una palabra que más o menos diga lo que dice el original. Entonces, por eso la Biblia, y oído con esto, ustedes lo han leído, pero hoy se los voy a recordar. Escríbalo si es necesario, escríbalo allá arribita de la cartilla, escríbalo en la Biblia, escríbalo en el dispositivo. La Biblia es de interpretación. Oído. La Biblia es de interpretación. Ustedes han leído los evangelios cuando dice que los intérpretes de la ley vinieron a Jesús y también los fariseos y lo querían tentar, por ejemplo. La Biblia se lee, se mira dentro del mismo contexto bíblico de los diferentes libros y se interpreta el texto bíblico. Por eso es que es necesario que usted y yo nos esforcemos ahora en este tiempo por saber si solamente somos competentes en el antiguo pacto, es decir, en nuestra religión, en la cual no la sabemos todas. No sabemos los rezos, no sabemos los cánticos, no sabemos las oraciones, no sabemos las posturas, las genuflexiones, los gemidos, sabemos todo. Sabemos cuándo se necesita aceite, cuándo se necesita agua, sabemos cuándo hay que ir a un río, o sea, sabemos todo. Yo te pregunto, ¿tienes esa misma competencia? ¿Tienes ese mismo conocimiento en el nuevo pacto, en la nueva alianza? Recuerda, la primera es de la letra. Al ser de la letra, generalmente causa muerte. La segunda es del Espíritu. Entonces, la gracia, aparte de ser el reposo, la gracia, aparte de ser una dispensación, también es un nuevo pacto. Si hablamos estrictamente de nuevo pacto, entonces estaríamos diciendo que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. El antiguo, 613 ordenanzas. El nuevo tiene muchas bendiciones. ¿Dónde se encuentra? En toda la Biblia. En toda la Biblia. ¿Dónde está condensado para la iglesia? En 13 cartas del Nuevo Testamento. Las cartas que escribe el apóstol Pablo y en la carta a los hebreos. Pastor, solamente las cartas de Pablo y hebreos y votamos el resto de la Biblia. No, porque entonces no se podría hacer doctrina. Necesitamos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque lo que Pablo enseña allí está por toda la Biblia. Solo que en las escrituras, que son el Antiguo Testamento, algunas veces está así clarito, pero aunque está clarito, no se entiende, porque hay un velo. Porque no hay cosa más clara que, por ejemplo, cuando Dios dijo, quiero que circunciden el corazón y no el prepucio. O sea, eso ya estaban dando a entender que Dios está hablando de algo espiritual. Pero ellos, que se seguían circuncidando, el prepucio. Isaías 58 no hay cosa más clara que Isaías 58. El verdadero ayuno es que coman y que tengan amor y misericordia. Y lo leen, ¿y qué siguen haciendo? Dejar de comer. O sea, aunque está, en algunas partes está muy claro, y en otras partes, en la gran mayoría, está en negativo. O sea, hay que revelarlo, pero está ahí. Y estudiando se va encontrando uno el nuevo pacto también. Dios te ha hecho a ti
y Dios me ha hecho a mí un ministro, un servidor con competencia. Cada creyente. Si los creyentes somos llamados a ser competentes, es decir, a presentarle a cualquier otro ser humano, a cualquier otro hermano, a cualquier otro creyente, a cualquier otra persona que nos demande de nuestra fe, somos llamados a presentarle con claridad qué es el nuevo pacto, qué es la alianza nueva y eterna, qué es el Nuevo Testamento. Somos llamados a eso. Por ejemplo, la mayoría de creyentes no saben que al decir testamento estamos hablando de un documento jurídico legal. Hay un nuevo documento jurídico legal con la muerte y la resurrección del Señor, que como es un testamento quiere decir que tiene una herencia. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es mi herencia a la que tengo derecho? Ahora, si el pastor no te dice y no te enseña cuál es la herencia a la que tienes derecho, no la reclamas. Y si usted mismo tampoco estudia ni se interesa en cuál es la herencia, pues usted se queda sin herencia, aunque tenga herencia. Entonces, por eso es que Dios nos hace ministros con competencias de un nuevo pacto y nos explica de una vez, el nuevo pacto no tiene que ver con la letra. El nuevo pacto tiene que ver con el Espíritu. Es que mire, todo en el nuevo pacto, en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, todo en la resurrección del Señor en adelante, todo tiene que ver con el Espíritu. Trasladémonos un momento a antes de la muerte de Jesús, donde Él comenzaba a mostrar algo de lo que era el nuevo pacto, pero aún no estaba establecido porque Él no había muerto. Pero trasladémonos al pozo de Jacob, a Samaria, donde Jesús en Juan capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana. Los discípulos habían ido a buscar algo para comer. Jesús estaba solo. Jesús está cerca del pozo. Jesús se acerca al pozo y hay una mujer allí al mediodía, sacando agua. Jesús le dice, mujer, dame de beber. Ella le dice, le entabla conversación a él. Comienza a charlar con él. Me parece que tú eres como profeta, o sea, por algún lado le tengo que entrar. Ustedes dicen que, ella sabía que él era judío, dijo, ustedes dicen que el lugar de adoración tiene que estar en Jerusalén. Nosotros, o sea, ella como samaritana dice, nosotros creemos que el lugar de adoración es acá, en este pozo, donde nuestro antepasado Jacob le dio de beber a sus ganados. Y Jesús le dice algo muy bonito, y todavía es antiguo pacto, y él le dice, mujer, créeme, y la hora viene, y la hora es, o sea, es algo que viene y estaba próximo. ¿Qué es lo que él le dice a ella? Créeme que viene un momento en que ni en Jerusalén, ni en el pozo, ustedes ven ustedes, o sea, viene un momento de cambio, ya no importan los lugares, ya no es en Jerusalén, ya no es en el pozo, ya no es en un santuario, no tiene que ver con la letra, no tiene que ver que tienes que ir a pagar un sacrificio a un lugar, ya no tiene que ver con eso, sino que él le dice, viene un momento y una hora en que los verdaderos adoradores, la gente que quiere adorar a Dios no lo adorará en lugares, sino lo adorará en la guía o en la vida o en la dirección de ¿quién? Del Espíritu. Y cuando uno está en el Espíritu, no depende de lugares, no depende de una posición del cuerpo, no depende de un santuario, depende es de esa común unión con Dios a nivel espiritual. Y la segunda palabra le dice, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él dijo claramente en Juan 14:6, yo soy el camino y soy la verdad. Él venía a establecer un nuevo pacto. Hay que adorar a Dios en el espíritu, oído, y en la verdad presente, que es como lo llaman los apóstoles tras la resurrección del Señor, la verdad presente, porque la Biblia contiene verdades. Algunas ya son del pasado, otras fueron del tiempo de Jesús, y hay una verdad presente, actual, y es en espíritu y en verdad. Por eso el nuevo pacto no tiene que ver con la letra, sino con el espíritu.
Ahora, yo les invito, como buenos estudiantes de la palabra de Dios que ustedes son, y como es una escuela, los miércoles que corresponden a estas enseñanzas son una escuela donde uno viene a estudiar. Entonces, por favor, lea todo el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. O sea, léalo todo hoy mismo, en un rato después de la reunión, lea todo el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, del cual nosotros solamente hemos leído el día de hoy únicamente el versículo 6. Lea usted todo el capítulo con la compañía del Espíritu Santo. Préstele atención a cada versículo y mírelo de la siguiente manera, léalo con esta actitud: esto fue escrito para mí, esto lo escribió el apóstol para mí, esto lo dijo el Espíritu al apóstol que lo escribiera para mí. Entonces usted lee cada versículo y medita en él y ora una vez que haya hecho la lectura, para que usted comprenda un poco más la diferencia entre el pacto de la letra, entre el pacto, como lo llama el mismo capítulo, de muerte, comparado con el pacto del Espíritu, que también lo llaman el pacto de la vida. Y eso todo surge tras el hecho histórico que se celebra esta semana en Colombia, que se llama la Semana Santa. La muerte, la captura del Señor tomado preso, el castigo, la flagelación, la condena que le dan, el camino al Gólgota, la muerte en un madero, la resurrección. Todo ese proceso es que nos pasa de antiguo a nuevo pacto, de muerte a vida, de letra a espíritu. Es magníficamente maravilloso lo que ha hecho Dios por nosotros. Quiero aprovechar estos últimos minutos del tema de hoy para pasar al otro punto. ¿Qué es la gracia? La gracia es un misterio que requería revelación. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 3, versículo 3 al versículo 5. Vaya allí a su Biblia, tómese un momento, por favor, y vaya allí a su Biblia y busque, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 3. Efesios, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué es la gracia? La gracia es un misterio. Un misterio es algo que no se ha revelado. Es un misterio. ¿Qué es eso? Un misterio quiere decir no se entiende, no se comprende, no se explica. ¿Qué es la gracia? Es considerada un misterio que debía ser revelado. Aquí la palabra revelación, para que nosotros lo podamos comprender un poco más, tiene que ver con el proceso de traer un cuarto oscuro de revelado. Generalmente nosotros lo conocíamos o lo conocemos de lo que tiene que ver con la fotografía. En un cuarto oscuro, en un proceso que se hace, se saca o se trae a evidencia una imagen que ya está impresa en un negativo. Solo que en el estado de negativo la imagen no se ve, pero tras el proceso con los químicos la imagen se revela, se manifiesta y uno puede ver claramente lo que hay en la imagen. Entonces el misterio necesita ser revelado. ¿Cuál misterio? La gracia. Vamos a leer el texto para que lo podamos comprender un poco más. Efesios 3, 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Misterio, dice 3 al 5, ¿sí? Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Está hablando el apóstol Pablo. Leyendo la carta, pues, o los escritos de Pablo, dice leyendo, lo cual podéis entender, los que leen la carta, cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo que tiene el apóstol Pablo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones, las anteriores al apóstol Pablo,
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, en el tiempo en el que el apóstol Pablo está escribiendo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, es menester, es necesario que ustedes, como estudiantes de la palabra, lean también Efesios capítulo 3 completo. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento y tener competencia en el ministerio del nuevo pacto requiere que hagamos lectura. Al leer esta palabra en letra, ella se conecta con la palabra que ya tenemos en espíritu, y entonces comenzamos a entender, a comprender, y empezamos a ver como nunca antes hemos visto. Había un misterio, ese misterio estaba oculto, ese misterio Dios se lo reveló al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo escribió en 13 de sus cartas, lo escribió y lo comparte a la iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo no escribe para los judíos, el apóstol Pablo escribe para los gentiles. Por la gracia de Dios, los gentiles son los otros pueblos que no eran israelitas ni practicaban el judaísmo. Es decir, que ahí entraríamos las otras naciones, los gentiles, que ahora tampoco somos gentiles, porque explica el mismo apóstol que para Dios ya no hay judío ni gentil, ahora somos iglesia. Dios ha establecido un nuevo camino, un único medio para ir de esta posición a Dios, y es Jesucristo su Hijo. El apóstol escribe a la iglesia, usted y yo somos iglesia. Entonces, como somos iglesia, usted y yo, por la gracia de Dios, ahora se nos enseña que el ministerio o la gracia o el nuevo pacto era un misterio que estaba escondido. ¿Cuál es el misterio? Bueno, les voy a decir así rápidamente cuál es el misterio. Que Dios tenía un plan desde el principio de que todos los seres humanos fueran coherederos con Cristo. Oído, no herederos, sino coherederos. Un heredero es alguien que hereda parte de la herencia. Un coheredero es uno que hereda juntamente con el otro toda la herencia. La coherencia que tenemos, la tenemos con Cristo, quien es el heredero de todas las cosas. Entonces, cuando uno comienza a comprender el misterio que estaba oculto, es una cosa extraordinaria. Como hasta que Jesús vino a la tierra, solo había un pueblo que oficialmente era el pueblo de Dios, una nación que oficialmente era la nación de Dios, que era Israel, que en su mayoría practicaban el judaísmo. El misterio estaba en cómo Dios extendería esa misma salvación y ese título de hijos de Dios y de pueblo de Dios a todas las naciones de la tierra, si la nación que Él había elegido para que dieran a conocer a todas las naciones al único Dios verdadero, estaban ocupados en otras cosas, al punto que rechazaron y mataron al mismo Hijo de Dios. Estaban ocupados en otras cosas, otros intereses. No estaban propiamente como ministros, sino más bien como capataces que querían ser servidos, que querían gobernar, dominar, y no querían servir. El misterio ahora ha sido revelado. Cualquier persona, en cualquier lugar, sin importar la condición en la que se encuentre, puede ser pueblo de Dios, puede ser hijo de Dios, puede tener vida espiritual. Por pertenecer a una religión específica, no. Por hacer un cierto número de sacrificios específicos, no. Por hacer ciertos rituales, no. ¿Qué tengo que hacer entonces para ser salvo, para ser hijo de Dios? ¿A qué iglesia tengo que ir? Y entonces viene la gracia, en la que Dios nos ha hecho competentes. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca.
Y para ser sano, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sacrificio tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser sano? Aquí viene la revelación del misterio escondido. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca. Y para prosperar, ¿qué tengo que hacer? Y para tener un buen hogar, ¿qué tengo que hacer? Y para liberarme del pasado que me agobia y me atormenta, ¿qué tengo que hacer? Y para salir de la angustia, de la depresión o de la ansiedad, ¿qué tengo que hacer? Ahí viene la respuesta al misterio en los que han sido formados con competencia en el nuevo pacto. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca y entonces serás salvo. Entonces recibirás aquello que requieres, que necesitas, que ya está predestinado para ti. Te encontrarás con ello. Es maravilloso el Evangelio de la gracia de Dios, que es el Evangelio del reposo. Es el Evangelio que nos dice en qué dispensación estamos. Es el Evangelio que nos dice que estamos por parte de Dios con una competencia nueva. Y es el Evangelio que nos dice que el misterio ha sido resuelto. ¿Cómo puede entonces una persona de cualquier nacionalidad, sin haber nacido siendo israelita y sin practicar el judaísmo, cómo puede ser el pueblo de Dios? A través del único camino que Dios ha establecido entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Haciendo una oración de fe, una confesión de fe, una expresión de fe con sus labios, al decir: creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos. Lo creo y lo confieso con mi boca. Y entonces Dios dice, ahí, en ese momento, eres salvo. Comienzas una vida nueva, una experiencia nueva, comienzas a tener competencia. Entonces, el antiguo camino dice, no puede ser tan fácil, porque el antiguo camino decía, tienes que hacer esto y esto. Después haces esto y tienes que hacer esto y esto. Y el nuevo camino dice, cree y confiesa. ¿Y qué tiene que ver entonces los cambios y todo esto? Los cambios se van a hacer ya no bajo el temor de una letra que condena, sino como resultado del amor de un espíritu que nos da vida, donde nosotros anhelamos agradar a Dios, no por temor al infierno, no por temor al castigo, sino por gratitud, por amor a Dios, porque hemos recibido todo un beneficio de parte de Dios, como conducirnos mal. Además, porque el mal que pudiésemos hacer no afecta a Dios, nos afecta a nosotros, y somos gente con inteligencia espiritual. No vamos a andar haciéndonos daño nosotros mismos desde que podamos evitarlo. Somos gente inteligente. ¿Dónde estás hoy? Donde estés, espero que estés en Cristo, espero que estés en la gracia, espero que estés en el nuevo pacto, espero que estés en la dispensación correcta, espero que estés en el reposo y que sigas creciendo cada día en el conocimiento, sigas estudiando, sigas investigando. Lee por favor Efesios 3, hazlo por favor. Lee por favor 2 Corintios capítulo 3, hazlo por favor el día de hoy. Que este resto de semana, si participas de alguna liturgia, de alguna ceremonia, de alguna congregación católica o protestante con sus celebraciones, lo hagas con un buen espíritu, lo hagas mirando más allá de las cosas externas. Mira el espíritu, encuentra el significado para ti en cada una de las cosas que hagas, que te lleve a una más íntima comunión con el Señor. Respeta la fe de los demás y vive tu propia fe, que es espiritual también. Practica el amor hacia los congéneres humanos y sigue creciendo en el conocimiento de Dios. Oremos a nuestro buen Dios y demos gracias en esta noche antes de dejar este tiempo de este encuentro maravilloso que hemos tenido hoy con la palabra, y prosigamos en un camino de fe, ser constantes en la fe, en el amor a Dios, en la obediencia a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este magnífico encuentro con tu palabra, que estos 2 o 3 capítulos que debemos leer traigan para nosotros esos nutrientes espirituales, que nuestro espíritu se fortalezca en la fe y nuestra alma también
encuentre ese deleite en la palabra de Dios, ese deleite en la lectura, en la oración, en la contemplación, en la comunión con Dios. Que cada uno de estos benditos hijos tuyos, presentes en el auditorio y presentes en cada uno de los lugares donde están, se fortalezcan espiritualmente, mental y anímicamente, se alineen con la palabra y se fortalezcan en la vida diaria, y que cada uno pueda experimentar el favor y la salvación, salud, sanidad, paz, dirección, prosperidad, bendiciones materiales, bendiciones económicas, bendiciones familiares, bendiciones de paz, de armonía, de coinonía, tiempo de una vida en reposo delante de Dios, una vida de descanso en Dios, una vida de reino. Gracias por oír las oraciones que tus hijos han levantado. Gracias por darle respuesta a esas oraciones en el tiempo perfecto. Gracias por los testimonios que se levantan de la gente que dice: oré, esto fue lo que oré, esto fue lo que creí, esto fue lo que confesé con mi boca, y Dios lo ha hecho de esta manera. Que todo el honor y la honra y la gloria sean tuyos, como dice tu palabra. Del Señor es el reino, del Señor es el poder, del Señor es la gloria, por siempre, por los siglos de los siglos. Señor, en cuanto a nosotros, permítenos disfrutar un día a la vez tu gracia, tu misericordia, tu amor. Señor, muchísimas gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracia y paz.